Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Maxwell de Villa Canales. Y yo les voy a dar la materia de Fundamentos de Economía. Es una materia perteneciente al primer cuatrimestre. Entonces, yo soy de origen peruano. Ya radico aquí en México hace exactamente 8 años y cachito. Tengo una licenciatura en Ingeniería Industrial. Hice una maestría en Economía en la Universidad Metropolitana. Y actualmente estoy haciendo el doctorado en Economía, también en la Metropolitana. Me he dedicado siempre a la docencia, he laborado en algunas empresas, actualmente doy cursos, doy asesorías, consultorías en escuelas, en bancos, en institutos. Entonces me dedico más que todo a la parte financiera, a la parte económica financiera. Entonces esta materia es algo muy importante para ustedes. ¿Por qué? Porque la economía se aplica en todo orden de cosas en la vida real. Cualquier persona tiene que saber economía para saber cómo administrar sus ingresos, sus elementos que tiene para vivir, ¿no? Entonces la materia es muy importante. Ahorita vamos a ver con más detalle en qué consiste la materia, el temario, y ya vamos a aplicarlo en algunos ejemplos prácticos. La materia tiene una forma de evaluar. Es un examen parcial, un examen final, y tienen que hacer sus ejercicios de aprendizaje. Esos son importantes. Todos esos los ejercicios de aprendizaje lo tienen que mandar al correo que se les va a proporcionar en algún momento. Entonces, dudas o consultas sobre la materia o cualquier orden de cosas, van a tener el correo y ahí me van a poder preguntar lo que quieran. Vamos a ver en qué consiste la materia, todo el temario. Síganme. Entonces, la materia se llama Fundamentos de Economía y pertenece a la licenciatura en Mercadotecnia, que es del primer cuatrimestre. Este es el temario de la materia. Primero vamos a ver algunos aspectos generales de economía. ¿Qué es la economía? ¿Por qué surge la economía? ¿La necesidad de la economía? ¿Cuál es la parte principal de la economía? ¿Sí? Luego los idiomas del economista, ¿qué idiomas usa? ¿Qué es la econometría? ¿Cuál es la parte de estadística que usa en economía? Luego veremos las diferentes doctrinas económicas que existen. Existen el mercantilismo, el neoclásico, el liberalismo, los keynesianos, los post-keynesianos, hay un montón de corrientes. Cada 10 años creo que sale una nueva corriente. Entonces, de acuerdo a lo que los pensadores piensan o creen que es la economía, ¿no? El tercer capítulo veremos las doctrinas económicas, lo que es el Keynes, lo que es la inflación, el gobierno de Ronald Reagan, el neoliberalismo y la tercera vía. En el cuarto capítulo, veremos lo que es la microeconomía. ¿En qué consiste la economía? Los mercados, la oferta, la demanda, fijación de precios, competencia, monopolios, los diferentes tipos de mercados. En el quinto veremos un enfoque macroeconómico. ¿Sí? Lo que es el flujo circular de ingresos, el Producto Nacional Bruto, el PIB, que es Producto Interno Bruto, la contabilidad nacional, la medición, el desempleo, la inflación, la devaluación, la estanflación, todo lo que haya en la macro. En el sexto capítulo veremos el sistema monetario internacional, lo que es el sistema de Bretton Woods, el patrón de oro-dólar, el sistema monetario europeo, y en el séptimo veremos la economía mundial, el teorema de Hecker, el GATT, la OMC, la OPEP, la TLC, la TLCAN, todos esos bloques que existen entre la economía. ¿Cuál es el objetivo particular de esta materia? El alumno al final de la materia va a comprender lo que es la economía, así como el lenguaje que se compone. ¿Para qué utilizamos la economía? ¿En qué se usa la economía? ¿Qué facilidad o en qué cosas nos va a beneficiar la economía? ¿Algún objetivo específico? Vamos a ver el concepto y el papel que juega la economía en la sociedad. Es importante la economía, como hace ratito les dije, en la sociedad. Vamos a empezar viendo el primer capítulo. ¿Qué es la economía? Como ustedes sabrán, todo ser humano tiene múltiples necesidades. Toda persona o sociedad o empresa tiene infinidades de cosas que tiene que hacer, necesidades. Esas necesidades son limitadas, ¿sí? Ilimitadas, perdón. Entonces, tenemos muchas necesidades, pero los recursos con los que contamos para satisfacer esas necesidades son muy escasas, ¿sí? Entonces, tenemos varias definiciones de economía. Entonces,
Por ejemplo, tenemos una empresa. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? El objetivo de una empresa es maximizar sus ganancias, maximizar sus beneficios. Tiene necesidades infinitas, tiene que maximizar lo más que pueda. Por la empresa maximizaría hasta el infinito. Pero los recursos que cuenta para ello son limitados. Tiene recursos limitados de tiempo, tiene recursos limitados de personal, tiene recursos limitados de maquinaria. Entonces necesita tratar o llevar a esos recursos, ordenarlo de la mejor manera posible para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo? Pues contratando personal obviamente calificado, a veces haciendo horas extras. Entonces así trata de maximizar sus beneficios. Entonces aquí vemos que dice, la economía es la ciencia que estudia cómo utilizar los recursos limitados para satisfacer sus necesidades que son ilimitadas. Como les digo, el ser humano tiene necesidades de vestimenta, tiene necesidades de comida, tiene necesidades de educación, tiene necesidades de relajarse en algo, de hacer turismo, pero muchas personas no cuentan con los recursos necesarios, en este caso dinero, para satisfacer esas necesidades. Muchas personas no pueden estudiar, tendrán sus necesidades infinitas, pero sus recursos son escasos. No le alcanza para una universidad privada, no le alcanza para, no sé, para comer un fin de semana o irse a un restaurante de lujo. Esos recursos son limitados, entonces necesita tratar de llevar de la mejor forma esos recursos, organizarlos de la mejor manera para satisfacer sus necesidades. Otro ejemplo, por ejemplo, un equipo de fútbol. Vamos a ver un ejemplo así de deportes. Un equipo de fútbol. ¿Cuál es su necesidad? Ganar un partido de fútbol, ganar un campeonato. Sus recursos son limitados. ¿Por qué? Porque no puede excederse de 11 jugadores. ¿Sí? Si el equipo de fútbol pudiera usar 20, pues los usaría. Pero por reglamento no puede usar más de 11. ¿Sí? Entonces, hasta en ese ejemplo vemos que se usa la economía. ¿Cómo ordenar? ¿Qué tipo de sistema utilizar para lograr su propósito de ganar? Ustedes piensen, si las necesidades o los recursos que tenemos para satisfacer nuestras necesidades fueran ilimitadas, la economía no existiría. No tendría necesidad de hacer economía. ¿Por qué? Porque tengo lo suficiente para satisfacer lo que yo quiero. Entonces, en ese sentido, la economía es muy importante. Aquí vemos la necesidad de economía. ¿Cuál es la necesidad de economía? El punto central de la economía es la escasez. Eso es lo importante. La escasez determina el uso de la economía. Como les digo, las necesidades son escasas, son limitadas. ¿Sí? Los recursos que tengo para eso son muy escasos. Entonces, necesito organizarme de alguna manera para que esa escasez de recursos que tengo los pueda utilizar de la mejor manera posible. ¿Cómo? En pro de lo que yo necesite hacer. Esa es la economía. La necesidad de la economía, como les lo comentaba hace ratito, la necesidad de la economía es usar eficientemente esos recursos limitados que tengo. ¿Sí? ¿Qué es un pleno empleo? Un pleno empleo significa que todos los recursos disponibles no deben estar ociosos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa, tengo mi personal, yo necesito que todo mi personal esté trabajando en todo momento, obviamente exceptuando las horas de comida que por ley tiene que tener, ¿no? Pero no puedo tener a un programador, por ejemplo, ocioso o platicando o haciendo cosas que no tienen que ver con la empresa. Eso es pleno empleo. Necesito tener todos mis elementos haciendo lo que tienen que hacer, trabajando, para tener pleno empleo. Plena producción quiere decir que todos los recursos deben usarse de modo tal que proveen la máxima satisfacción usando los recursos materiales. Por ejemplo, las maquinarias. Yo tengo maquinarias, una empresa tiene maquinarias. Tiene cortadoras, tiene, no sé, depende del rubro de la empresa, ¿no? La empresa textil tiene, por ejemplo, cortadoras, tiene algunas cosas que usan. Entonces necesito tener esas maquinarias trabajando en el horario de trabajo. ¿Sí? Entonces,
por ejemplo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde es el horario de trabajo, en ese horario las máquinas tienen que estar trabajando. El personal, los obreros, tienen que estar laborando en esas máquinas para tener plena producción, no tener recursos ociosos. ¿Qué es la racionalidad económica? La racionalidad económica implica que todas las personas van a querer mucho más de lo que quieren. Es decir, son racionales. ¿Qué quiere decir? Si yo gano ahorita 20,000 pesos, voy a querer ganar luego 40,000. Toda persona es racional, nadie va a querer ganar menos. Si yo ahorita consumo, no sé, 2 botellas de refresco y me gusta el refresco, luego voy a querer consumir más. Entonces, siempre quiero ganar más. A veces esa racionalidad económica implica que si yo gano, otra persona va a perder. Por ejemplo, vamos a ver en el mercado de dinero, en el mercado financiero, cuando hay inversiones, muchas personas invierten, ¿no? Entonces, unas van a ganar, pero otras van a perder. Entonces, lo que uno gana, la otra pierde. Por ejemplo, algún momento van a ver a lo que significa el contrato de futuros, por ejemplo. El contrato de futuros se utiliza la racionalidad económica. ¿Por qué? Porque es un contrato entre dos partes, tal que después de un tiempo se va a hacer efectivo el contrato y una persona va a ganar una cierta cantidad de dinero y la otra va a perder. Esa es una racionalidad económica. Lo que uno gana, la otra lo pierde. La economía, ¿es ciencia o propaganda? La economía no puede ser una propaganda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos viendo que la economía es parte importante de un país, de una sociedad. Felipe Calderón usa economía para dirigir o organizar este país. Tiene que utilizar economía. Entonces, la economía es una ciencia. ¿Por qué? Porque está contemplada, está detallada por medio de métodos científicos, métodos matemáticos, métodos estadísticos, métodos econométricos, tales que todas sus proposiciones o las leyes que hacen van contempladas con eso, van organizadas. ¿Sí? Entonces la economía es una ciencia, no puede ser una propaganda. El lenguaje de la economía. Constituyen un conjunto de conceptos que tienen una definición específica para el economistic. ¿Sí? Tenemos 3 idiomas. Son las abstracciones teóricas, las matemáticas, econometría y el español sencillo. Vamos a ver qué significa cada una de ellas. ¿Qué significan las abstracciones teóricas? ¿Sí? Quiere decir que vas a abstraer cosas para solamente agarrar la esencia de la economía. Eso es abstracciones teóricas. Separar no sé, dejar de lado unas cosas y agarrar lo más importante, lo primordial en algún aspecto de la economía. Por ejemplo, en estos momentos que estamos viendo épocas de crisis, pues muchos países se están enfocando en la crisis financiera y están dejando de lado otras cosas. Ahorita está abstrayendo esa parte, la parte de las crisis financieras. Eso es el tema primordial para casi todo el mundo. ¿Sí? ¿Está afectando a México? Le está afectando. ¿Le está afectando a Estados Unidos? Sí. ¿Le está afectando a los países potencias? También le está afectando. Entonces, es necesario enfocarse en cosas que en el momento son importantes. La econometría. La econometría es la unión de 3 campos importantes, que es la matemática, la estadística y la econometría. ¿Sí? Entonces, estas 3 ramas son la base para tener una buena idea de lo que es la econometría. La estadística, ¿cómo usa? Por ejemplo, utiliza la econometría, usa regresiones lineales. Ahí utiliza coeficientes de correlación, que es un tema de estadística. Matemáticas también utiliza. Por ejemplo, si yo quiero medir el impacto que tiene, por ejemplo, la balanza comercial de México contra la balanza comercial de Estados Unidos. Entonces, ahí vamos a aplicar un modelo econométrico. Ahorita no lo vamos a ver a detalle porque no es un tema del curso. Entonces, vamos a aplicar un modelo econométrico tales que con unas variables que pueden ser, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de México, la balanza de pagos, la balanza comercial, las exportaciones, las importaciones de México hacia Estados Unidos, vamos a aplicar algún modelo tales que nos den un resultado para ver si esa balanza comercial, o por ejemplo,
el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué pasa? El Tratado de Libre Comercio, ¿fue un tratado que benefició a México o no benefició a México? ¿Cómo lo sacamos eso? Con la balanza comercial. Importaciones y exportaciones de México hacia Estados Unidos. ¿Cómo? Cada país tiene su base de datos. En México lo tiene el INEGI. Estados Unidos tiene su centro donde tiene su base de datos. Entonces, de ahí sacamos y hacemos una regresión. Con esa regresión vamos a darnos cuenta si benefició a México o no. Entonces, ese es un modelo econométrico que usa estadística, que usa matemáticas y que usa economía. ¿En qué parte usa la economía? Usa en la parte donde sacan los datos. ¿Sí? Aquí dice, utiliza modelos, establece regresiones y trata de medir la dependencia entre variables. El español sencillo. Este es el lenguaje común que utiliza la economía. O sea, todas las personas usan el español sencillo. Todos en algún momento hemos hablado de economía. La economía, no sé, la economía mexicana, la economía chilena, la economía americana. ¿Cómo afecta a la economía? Ese es un lenguaje sencillo, un lenguaje que utilizan todos. Hay términos técnicos que tiene la economía que obviamente a veces no, la persona común y corriente no lo sabe. ¿Sí? Okay. Ese es a grandes rasgos la sesión 1. Vamos a ver en qué consiste la economía. Una cosa muy importante del economista o de la materia de economía es que la economía se divide en dos ramas. Una es la micro y otra es la macro. ¿En qué consiste la micro y en qué consiste la macro? La microeconomía consiste en cosas así individuales. Se estudia cosas individuales del país. Por ejemplo, puede ser la oferta de un mercado, la demanda de un mercado, los precios, el monopolio, el oligopolio. Y la macroeconomía consiste en estudiar agregados económicos de un país. Por ejemplo, puede ser la inflación, puede ser el ingreso, puede ser la oferta agregada, puede ser la demanda agregada. Son términos macroeconómicos, algo global, y la economía es algo particular. Vamos a ver ahorita, para que entiendan en qué consiste, por ejemplo, la oferta y la demanda. ¿Ok? Por ejemplo, si yo tengo un plano cartesiano, aquí tenemos la cantidad y aquí tenemos el precio. Este de aquí es una curva de demanda. Y esta de aquí es una curva de oferta. Vamos a ponerle D y O. Demanda y oferta. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy en el mercado, si yo oferto más que lo que demando, ¿qué pasa? Los productores, ¿qué va a tener? Se van a quedar con productos. ¿Por qué? Porque estoy ofreciendo más lo que el público me está demandando. Y si yo demando más de lo que ofrezco, pues los productores se van a quedar cortos. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a tener productos para satisfacer las necesidades del público. Esa es la ley de oferta y demanda. En este punto que tenemos aquí, ese se llama el punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir el punto de equilibrio? El punto de equilibrio quiere decir que la oferta y la demanda es lo mismo. O sea, si yo oferto 40, voy a demandar 40. Si yo oferto 80, voy a demandar 80. Entonces, aquí se le va a llamar la cantidad de equilibrio y a esto se le va a llamar el precio de equilibrio. Si yo estoy en esta parte, por ejemplo, vamos a ponerle un precio 1, por ejemplo. Precio 1. ¿Qué pasa? Si yo checo la línea, aquí tengo una cantidad demandada 1 y acá tengo una cantidad ofertada 1. ¿Qué quiere decir? Que mi oferta, la cantidad que yo ofrezco, es mayor que la cantidad que demando. Eso quiere decir que hay un exceso de oferta. Las leyes del mercado hacen que después de un tiempo,
esto baje para acá y esto baje para acá y lleguen al punto de equilibrio. ¿Sí? Ese es acá. ¿Qué pasa si yo tengo aquí un precio 2? Si yo me sigo por acá, vamos a ver cuánto pulmón. ¿Qué sigue aquí? Tengo una cantidad ofertada 2 y aquí tengo una cantidad demandada 2. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad que el público demanda es mucho mayor a la cantidad que el productor ofrece. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo un exceso de demanda. Las leyes del mercado lo mismo. Hacen que por algún factor externo lleguen otra vez al punto de equilibrio. Otra vez llegamos al punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, esa es la parte importante de la microeconomía. Ahí se ve mucho la escasez. ¿Qué sucede con esos productos? ¿Sí? Entonces, si el productor ofrece menos de lo que el público demanda, ¿qué pasa? Ahí es donde se originan las grandes filas para obtener esos productos. ¿Por qué? Por ejemplo, si fuera la leche. ¿Qué pasa con la leche? Yo ofrezco 20 litros para una, bueno, ponle 1000 litros, ¿no? Para una ciudad de 10.000 personas. ¿Qué sucede? Pues ahí es donde hay escasez de producción, de productos en este caso. ¿Sí? Porque el productor no está ofreciendo todo lo que debería producir. Entonces, son temas muy básicos de economía, pero que sí se utiliza mucho. Vamos a ver algún ejemplo de econometría. Por ejemplo, yo tengo que la cantidad demandada es igual a menos B por P. Esa es la ecuación de la cantidad demandada. La cantidad demandada es inversamente proporcional al precio. ¿Cómo lo sacamos eso? Vamos a derivar la cantidad demandada con respecto al precio. ¿Cómo derivamos? Esta es una constante. A y B son constantes y las variables son la cantidad y el precio. Entonces, la A es una constante, la derivada de una constante siempre es 0. La B es una constante, lo dejamos afuera y solamente derivamos la P. Derivada de P con respecto a P, eso te da 1. Entonces, esto me va a quedar menos B. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada de la cantidad demandada con respecto al precio es menor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que son cosas inversas. Tiene una relación inversa. Si el precio de la leche sube, ¿qué pasa con la cantidad demandada? Pues va a bajar. Obviamente, si yo ahorita el precio de la leche está a 12 pesos y de aquí de 2 semanas sube a 15, pues yo que consumo leche voy a demandar menos, no me conviene. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar otro producto, no sé, jugos, refresco, cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, va a disminuir mi cantidad que yo quiero demandar. Si el precio de la leche baja, ¿qué pasa? Pues voy a demandar más. O sea, ya no voy a consumir, no sé, refresco ni jugos, voy a consumir más leche. ¿Por qué? Porque mi precio está bajando. Con el ingreso que yo tengo posibilidades de adquirir mayor cantidad de leche. ¿Sí? Ese es en la demanda. Vamos a ver cuál es la curva de oferta. La oferta es igual a más B por Q. ¿Ok? Esa es la ecuación de la oferta en relación al precio. Vamos a ver qué relación tiene, si tiene una relación directa o si tiene una relación inversa. Si yo derivo la ecuación de la oferta con respecto al precio, ¿qué me da? Igual en este caso A y B son constantes. La derivada de una constante me da 0. Sacamos la B y derivamos Q. Aquí es P, perdón. Y derivamos P. La derivada de P con respecto a P, igual que hace rato, nos da 1. ¿Qué nos va a quedar?
nos va a quedar B. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada de la ecuación de oferta con respecto al precio es mayor que 0. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tenemos una derivada positiva, eso nos indica que tienen una relación directa. Si yo soy productor y estoy vendiendo celulares, por ejemplo, otro producto, ¿no? Estoy vendiendo un producto básico, por ejemplo, pan. ¿Sí? Si el precio del pan sube, yo como productor, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ofrecer más, porque voy a ganar más. Si el precio del pan baja, yo como productor voy a producir menos pan, porque mi ganancia no es lo mismo que el precio que estaba antes. ¿Sí? Como productor, esto depende de la oferta del productor y esto es de la demanda del consumidor. Entonces, tienen una relación directa. Si yo tengo ahorita el precio del pescado, por ejemplo, está en 50 pesos el kilo. Entonces, si mañana o en una semana el precio del pescado sube a 80 o a 100, ¿qué pasa? Pues yo voy a tratar de producir más o voy a pescar más para vender más. ¿Por qué? Porque a medida que el precio sube, mi ingreso va a aumentar. Entonces, todas estas ecuaciones que vemos atrás, lo podemos sacar con un modelo econométrico, una regresión lineal, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son ecuaciones lineales. Cualquier cosa, cualquier modelo que tenemos, que podemos aplicar a la economía, lo podemos sacar con esto. Obviamente los modelos no son a veces muy reales, ¿no? Están sujetas a algunas condiciones. No hay un modelo que sea apegado exactamente a una situación real de un país. Son, como se dice, modelos, o sea, dados algunas condiciones de las variables. Ok, vimos la sesión 1, vamos a ver ahorita la sesión 2, el tema 2. ¿Sí? Aquí tenemos los mismos objetivos. El particular es entender el propósito de la economía, en este caso de algunas corrientes económicas. ¿Sí? Y el objetivo específico es eso, ver algunas corrientes económicas que hay en la economía, que se han dado a través de la historia, ¿no? ¿Sí? Entonces, como hace rato les dije, tenemos varias corrientes. Tenemos la corriente keynesiana, la corriente post-keynesiana, la corriente clásica, el liberalismo, el mercantilismo, el fisiocratismo. Hay infinitas corrientes. Aquí vamos a ver solamente unas que otras. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. ¿En qué consiste el fisiocratismo? ¿Sí? ¿Quién es el padre del fisiocratismo? Es un francés, se llama Francois Quesnay, que fue el primero que hizo esa corriente en el siglo XVI. ¿Qué afirmaba él? Afirmaba la existencia de una ley natural por el cual el buen funcionamiento del sistema económico estaba asegurado sin la intervención del gobierno. Él decía que el gobierno no debería intervenir en las políticas o en la economía del país. Su doctrina queda resumida en la expresión laissez-faire y laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar. Otra idea, aquí tenemos varias ideas, ¿no? Es la productividad de la tierra. ¿Qué decía él? Tenía la idea de que solamente las actividades agrícolas posibilitaba que el producto que yo tenía sea mucho mayor a los insumos que yo utilizaba. Es decir, había un excedente económico. ¿Qué quiere eso? Por ejemplo, si yo sembraba, no sé, 200 gramos de semilla de maíz, después de un cierto tiempo yo iba a producir, por ejemplo, 20 kilos de maíz, o 40 kilos, 50 kilos. Entonces, ahí hay un excedente entre lo que yo siembro y lo que produzco. Ese es un excedente que se usa en la agricultura. ¿Sí? Los fisiócratas consideraban que toda la riqueza venía de la tierra y que todas las demás ramas de la actividad solamente producían para mantenerse. ¿Sí? Entonces, la riqueza de un país, según este economista, necesitaba necesariamente de la agricultura, ¿sí? De la capacidad de coproducción de la agricultura, y no de materiales o
o metales, o no sé, libre comercio, algunas cosas que otras doctrinas decían. Entonces, si yo tenía unos buenos terrenos, si tenía buenos productores, si tenía buen insumo, con todo eso, juntando todo eso, iba a obtener buenos productos. Buena tierra implica que haya agua, que la tierra sea buena para sembrar, que sea fértil. Entonces, todo eso tiene que tener. Esa es la idea central de los fisiócratas. Vamos a ver en qué consiste el mercantilismo. Este mercantilismo se desarrolló durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del XVIII. ¿En qué consistía esto? Ellos decían que la riqueza y el poder de un país dependía de los metales que hubieran utilizado. Entonces, si yo tengo más metales como capital, el país va a ser muy rico. Estaba muy mercantilizado, en otras palabras, ¿sí? Entonces, utilizaron varias tendencias que unificaban el mercado interno, y la idea era hacer estados-nación fuertes, muy fuertes. ¿Cómo? A través de la balanza comercial. Entonces, ellos lo que querían era que lo que yo exportara sea mucho mayor al que importara. ¿Sí? Entonces, si yo importo de Estados Unidos, por ejemplo, 10 toneladas de papa o de otro efecto, tendría que exportar 40, por ejemplo. Lo que exporto tiene que ser mayor a lo que importo. En economía, la exportación se denota con una letra. Entonces, las exportaciones la vamos a anotar con una X y las importaciones con una Y. Entonces, lo que decían los mercantilistas era que las exportaciones tenían que ser mayor a las importaciones. Esa era la idea de ellos. Para que la balanza comercial esta balanza comercial sea positiva. Entonces, exportando mayor cantidad a lo que importo, la balanza comercial se hace positiva. ¿Cómo logramos eso? Pues eso lo logramos a través de las protecciones a las exportaciones y las exportaciones, ¿sí? Entonces, eso lo logro, por ejemplo, poniendo aranceles a las importaciones. Entonces, cualquier país o cualquier empresa que quiera importar producto del extranjero, tiene que pagar sus aranceles. Obviamente, al haber aranceles, los países van a ser más residentes a importar, ¿no? Si a mí me cobran demasiado un arancel muy alto, pues yo no voy a importar, porque me va a salir muy caro. Yo voy a preferir exportar. Entonces, con estas medidas, el gobierno, ¿qué ocasionaba? Que las empresas intentaran exportar más que importar. Entonces, ahí es donde se logra que la balanza comercial sea positiva, ¿sí? Entonces, esta es la idea central. Esa es la idea central de los mercantilistas. Balanza comercial mayor a cero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace ratito vimos la balanza comercial entre México y Estados Unidos. ¿Qué crean que suceda con la balanza comercial? Obviamente esa balanza comercial que se aplica en el Tratado de Libre Comercio del TLCAN, entre México, Estados Unidos y Canadá, pues afecta más a quién, afecta más a México. Favorece más a Canadá y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los países de primer orden mundial o potentes, siempre que hagan un tratado de libre comercio, tienen las ventajas en ese tratado. Entonces, México tiene que adecuarse a Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver lo que decía Adam Smith y el liberalismo. ¿Quién fue el que fundó el liberalismo? Adam Smith, ¿sí?
el llamado también padre de la economía. Algunos le llaman padre de la economía. Entonces, este es un sistema filosófico económico que promueve las libertades civiles y el máximo límite al poder coactivo de los gobiernos sobre las personas. Entonces, aquí las personas o las empresas son libres de ofrecer y demandar lo que ellos quieran, ¿sí? Dice que el trabajo constituye la verdadera fuente de la riqueza y la economía se rige por las leyes del mercado, que son la oferta y la demanda, como hace ratito vimos. Esta doctrina se rige por eso. Las empresas son libres de ofrecer y demandar lo que quieran. La oferta y la demanda. Lo que vimos hace rato. Demanda, oferta. ¿Sí? Siempre van a llegar a este punto. Al punto de equilibrio. Eso es lo que dice el liberalismo. Entonces, si estás por aquí, en algún punto de aquí, va a haber alguna fuerza externa al mercado que hace que llegues aquí. Si estás aquí, va a haber alguna fuerza que llegues aquí. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Pero al final siempre tiene que haber un punto de equilibrio. Equilibrio de mercado, que se le llama. Donde va a haber un solo precio de equilibrio y un solo precio, cantidad de equilibrio. Es lo que a veces se le denomina como competencia perfecta. ¿Sí? Luego vamos a ver los tipos de mercados. Por ejemplo, tenemos el monopolio. El monopolio es un tipo de mercado que no es competencia perfecta. ¿Qué quiere decir el monopolio? Que tenemos un solo productor o un solo oferente. Un solo oferente dentro del país. ¿Qué es lo que hace ese monopolio? Hace que esa empresa obtenga ganancias extraordinarias. Por ejemplo, un ejemplo de monopolio lo vemos en Carlos Slim. Carlos Slim es una empresa, es dueño de Telmex, es una empresa que es el único servicio que da de telefonía en México. Entonces, ahí hay monopolio. ¿Sí? Entonces, dice que oferta es todo bien que se ofrece en el mercado y demanda es lo que las personas piden consumir, lo que ahorita hemos visto. El Estado no debe intervenir en la actividad económica para dejar que las personas y el mercado se desarrollen libremente. Debe haber libertad total para exportar e importar. Aquí hay no una contradicción, sino una diferencia con el mercantilismo. El mercantilismo, ¿qué dice? Que hay que ponerle aranceles a las importaciones para que las exportaciones sean las exportaciones sean mayores a las importaciones. ¿Para qué? Para obtener mayor capital, mayor monedas, mayor metales preciosos. Y con eso el Estado se hace más fuerte. ¿Sí? Entonces, aquí el liberalismo dice, no, eso no se hace. ¿Qué hacemos? Vamos a exportar lo mismo que importar. Aquí no hay restricciones. Aquí no hay alguna condición que me diga que no debo importar. No. Aquí las exportaciones van a ser lo mismo que importaciones. O sea, entonces, ¿puedo exportar más o puedo exportar menos que lo que importo? Aquí hay libertad en todo sentido. Vamos a ver lo que dice David Ricardo respecto a las ventajas comparativas. ¿Sí? ¿Qué es una ventaja comparativa? Es aquella ventaja que un país tiene sobre otro al elaborar un producto a menor costo. ¿Sí? Entonces a un país le conviene especializarse en aquella mercancía donde logre mayores beneficios que otros. ¿Qué ejemplo tenemos de esos? Por ejemplo, en estos momentos, Japón tiene una ventaja comparativa en relación a los productos electrodomésticos con respecto a Estados Unidos. O en los coches, por ejemplo. Japón, tenemos el Toyota. Toyota es una ventaja comparativa con respecto a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque quizás su mano de obra es menor, su ganancias que obtiene con respecto a ese producto es mayor con respecto a Estados Unidos. Entonces, hay algunos factores que hacen que Japón tenga una ventaja comparativa con respecto a México, comparando con otros coches con respecto a Estados Unidos. ¿México qué ventaja comparativa tendrá? Quién sabe, ¿no? Yo creo que algún producto que se exporte de la papa o el maíz, por ejemplo. El maíz es una ventaja comparativa de México con respecto a Estados Unidos. Quizás Estados Unidos también tiene maíz, pero México tiene una mayor variedad. La mano de obra en México es más barata. En Estados Unidos la mano de obra es más cara.
Por eso que Estados Unidos jala mucha gente, no solo mexicana, en general latinoamericana, ¿no? ¿Por qué? Porque la mano de obra que le cuesta es más barato. Un gringo, un americano, cobra más la mano de obra. Por ejemplo, la Nissan, ¿qué hace con sus productos? La Nissan lo que hace es, lo manda a ensamblar toda su maquinaria, lo ensambla en la India o en la China. ¿Por qué? Porque los chinos o los indios te cobran menos la mano de obra. Entonces, esa es una ventaja comparativa. Hay una ventaja en relación al producto con respecto a otro país, ¿sí? Dice, lo importante en el comercio internacional no son los costos absolutos, sino los costos relativos. Malthus y la demografía. ¿Qué dice Malthus? Este fue un economista inglés que fue considerado en algún momento el padre de la demografía. Este sostiene que la población humana crece de forma geométrica, mientras que los medios de subsistencia lo hacen de forma aritmética. ¿Qué quiere decir que uno crece de forma geométrica y otro de forma aritmética? Vamos a verlo. Entonces, vamos a suponer que esto es la población. Y el de aquí son los medios de subsistencia. Entonces, si la población primero, por ejemplo, fue 2, luego fue 8, luego fue 24, luego fue 72, y los medios de subsistencia primero fue 2, luego fue 5, 8, 11, 14. Este de aquí es un crecimiento geométrico y este es un crecimiento aritmético. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dividimos 8 entre 2, te va a dar 4. ¿Sí? A ver, aquí es 32 y aquí es 118. ¿Sí? Entonces, luego cuando dimos 32 entre 8, te va a dar 4. Y 118 entre 32 te va a dar 4. Aquí, 5 menos 2 te va a dar 3. 8 menos 5 te va a dar 3. Entonces, esta es geométrica porque estamos multiplicando por un número. Y de aquí los estamos sumando por un número. Obviamente este crecimiento va a ser mucho mayor que este crecimiento. Entonces, las personas crecen a una mayor velocidad que lo que hay de producción. Entonces, si el maíz crece por ejemplo, de 8 a 10 toneladas, las personas van a crecer de 1 millón a 50 millones. Va a llegar un momento en que no haya recursos suficientes para satisfacer todas las necesidades del ser humano. Va a llegar un momento. ¿Qué se hace en esos casos? Pues a veces hay leyes que, por ejemplo, los chinos tienen una ley. Los chinos, su proporción de la población crece a una mayor velocidad que lo que los chinos tienen para consumir, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen una ley. Máximo 2 hijos o 1 hijo, no sé cuál sea su ley de ellos. Entonces, ahí tienen que poner alguna ley para tratar de que ese crecimiento no crezca demasiado, o sea, no sea tan elevado con respecto a los productos que tenemos, ¿sí? Entonces, pues va a llegar un momento en el que la población no encontrará recursos para su subsistencia. Algún momento va a suceder eso, como a veces se ha dado el caso, ¿no? Por ejemplo, ahorita, un ejemplo práctico de eso ahorita es el agua. La población en México es grande, es enorme. El agua se está acabando. Entonces, mientras más población hay, ahorita estamos teniendo menos agua. Es un caso muy, muy típico de esto. Bueno, vamos a ver Marx y la crítica del capitalismo. Dice que el capitalismo es un sistema económico en que los individuos privados y las empresas de negocios llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante complejas transacciones
en la que intervienen los precios y los mercados. Marx dice que primero está el capital sobre el trabajo como elementos de producción y creadores de riqueza. ¿Qué tenemos como capital? Como capital tenemos el capital, que vamos a ver con la letra K. Tenemos, por ejemplo, las mercaderías. Tenemos las herramientas. Las maquinarias. Todos esos son capital. Y el trabajo es el trabajo del hombre, por ejemplo. El trabajo no sé, algún trabajo que tengamos que hacer. Entonces, aquí nos está diciendo que vamos a darle más importancia al capital que al trabajo como medio de producción y creación de riqueza. ¿Sí? Por ejemplo, las empresas tienen que tener buena maquinaria. Una empresa que trabaja con por ejemplo, una empresa de algo que trabaja con electrónica. Una empresa que trabaja con máquina de escribir, pues no va a tener los mismos beneficios que una empresa que trabaja con una computadora de último modelo, ¿no? Una Pentium, por ejemplo. Entonces, va a haber mayor velocidad en los trabajadores. Obviamente, al tener mejor equipo de trabajo, el trabajador, ciertamente con un grado de capacitación, va a tener mejores perspectivas de trabajo, va a tener una mejor agilidad, un mejor rendimiento y una mejor eficiencia para la empresa. Entonces, esa es la idea de este capitalismo. Vamos a dar preferencias al capital. El trabajo es una consecuencia del capital. Entonces, cuando yo tengo mejores herramientas de trabajo, de capital, mejor dicho, el trabajo implícitamente va a mejorar por inercia, ¿no? Por lógica, como consecuencia de eso. Okay. Tanto los propietarios de la tierra, el capital, como los trabajadores son libres y buscan maximizar su bienestar. ¿Sí? Entonces, obviamente, los dueños de las tierras, ¿qué hacen? Rentan sus tierras. Cuando rentan, les llega una renta. Entonces, van a tratar de maximizar sus beneficios por medio de las rentas. Otros lo hacen por medio de la producción, o sea, no sé, agarran y empiezan a sembrar papa, por ejemplo, o siembran maíz, o siembran, no sé, hortalizas. Siembran cualquier tipo de cosas tal que eso les genere beneficios. ¿Sí? Pero ahí estamos agarrando una parte de la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para maximizar lo que en este caso el campesino, el agricultor o el terrateniente necesite. Vamos a maximizar eso. Entonces, estamos viendo algunas doctrinas, las doctrinas más importantes o más sobresalientes durante la economía. Hay muchas más, como les digo. Un trabajo importante para ustedes sería, por ejemplo, hacer un ensayo respecto a las distintas doctrinas que tenemos. Un ensayo, las características principales, las diferencias, las similitudes, los principales exponentes. Un ensayo, no sé, de 10, 12 hojas, para que se entienda de mejor manera cómo a través del paso del tiempo han ido cambiando las diferentes ideas de las doctrinas. Eso es importante, hay que tener muy, muy claro. Es la parte de la teoría económica, ¿no? Entonces, luego vamos a ver microeconomía, macroeconomía con más detalle, ya que ya son aspectos más prácticos. Ahorita solamente vemos la parte de las distintas doctrinas, parte de teoría. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ensayo en algún momento, o mejor dicho, ustedes lo van a hacer, yo no. Un ensayo de 12 cuartillas, 10, 12 cuartillas, de las diferentes doctrinas. Y pónganle otras doctrinas más, el keynesianismo, el post-keynesianismo, los clásicos, los neoclásicos, lo que dice Marx, lo que dice David Ricardo, diferentes exponentes de la economía. Entonces vamos a ver eso, y ahorita vamos a ver un pequeño repaso de todo lo que hemos visto.
¿Sí? Entonces, aspecto básico de la economía. Escasez. De la escasez que viene, las necesidades. Entonces, si no hay escasez, no hay economía. Si hay escasez, hay economía. Hay trabajo para los economistas. ¿Sí? La escasez está en todo rubro de cosas. Hasta las personas más millonarias tienen escasez. Obviamente también depende de distintos países, ¿no? La escasez es relativa, no es una escasez absoluta. No es lo mismo comparar el nivel de vida en México que el nivel de vida en Estados Unidos o en Japón. En Japón el nivel de vida es mucho mayor al de México. ¿Tienen escasez? También lo tienen. Podrán ganar más, pero el costo de vida también es más alto. Al ser un costo de vida más alto, pues también tienen necesidades ilimitadas, pero sus recursos también son limitados. Cuando llegan quizá a México, el mismo tipo de cambio peso-yen, por ejemplo, que es la moneda japonesa, hace que ellos tengan más posibilidades de comprar más productos que, no sé, con un mexicano. Entonces, la escasez está en todo rubro de cosas. Carlos Slim tiene escasez. Quizá, no sé, alguna escasez debe tener, escasez depende hasta de amor, quién sabe, ¿no? Pero tiene escasez. Entonces, todo país, toda empresa, todo ser humano tiene necesidades. Necesidades que tienen que satisfacerle con recursos escasos. ¿Cómo? Pues haciendo cualquier orden de cosas para satisfacer eso. No hay de otra. ¿Sí? Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar ahora. Vamos a, como les dije hace ratito, hagan un ensayo de 10, 12 cuartillas donde quiero que vean, que pongan similitudes, diferencias, principales exponentes de cada doctrina económica. Agréguenle otras doctrinas, ya les dije, la clásica, la neoclásica, la keynesiana, la keynesiana, busquen en internet, pero quiero un ensayo, no quiero un copy-paste, quiero un ensayo. Léanle, analícenla, saquen las principales ideas de esas doctrinas y ese ensayo, para que lo manden por correo, va a ser como una parte de su calificación. ¿Sí? Va a ir junto con los problemas de aprendizaje y junto con los exámenes parciales y finales. Hasta aquí nos quedamos hoy y nos vemos la siguiente sesión.